Te decimos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, precioso Señor Jesús, a través de tu Santo Espíritu. Permite, Señor, que podamos traer este mensaje para la edificación de tu iglesia, de los santos, conforme a tu palabra, Señor, pero iluminada por tu Santo Espíritu a nuestro espíritu, Señor. La revelación de estos tiempos. Mire, una de las cosas que vivimos en estos tiempos es que hay muchos, mire, yo no sé si le puedo decir maestros, pero la palabra dice que se amontonarán maestros, dice. Habrá muchos maestros, muchas personas que hablarán conforme al corazón de ellos y muchos enseñarán la palabra correctamente. Pero ¿cómo saber cuál es cuál? Porque si usted se fija, cuando las personas no tienen o no han sido enseñadas, no pueden responder. Hay muchas personas que van a la iglesia, reciben un mensaje y le preguntan al siguiente domingo y no se acuerdan de qué habló el pastor. Bueno, es bueno tomar notas para poder estudiar en la casa, poder pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde, que la palabra sea implantada en nuestro corazón. Mire, sabemos hacer lo bueno y sabemos hacer lo malo, y sabemos lo que es lo bueno y lo malo, pero yo le estoy hablando de la palabra, porque el Espíritu Santo le va a recordar la palabra. Eso fue lo que el Señor dijo. Él los recordará todo lo que yo los he dicho, lo que yo les he enseñado. ¿Quién le va a recordar lo que le han enseñado a usted? El Espíritu Santo. Pero usted tiene que estudiar la palabra, recibir enseñanza y leer la palabra y orar. Pedirle al Señor, porque de otra forma usted no va a poder retener todo. Si a usted le falta una de esas cosas, entonces no va a poder sacar de lo que el Señor quiere, sino de su cosecha, lo que usted piensa. Pero usted necesita esas cosas, mire. Dijo el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, el verso 3, dice: muchos maestros y hay comezón de oír. Ese es el nombre de este mensaje. Muchos maestros y hay comezón de oír. Todos queremos oír, todos queremos que nos digan las cosas buenas, que nos prediquen las cosas buenas, de bendiciones, de cosas. Pero yo le voy a hablar de algo que el Señor está pidiendo en estos tiempos. Pero el mensaje central es muchos maestros y mucha comezón de oír. La segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, el verso 3, dice el apóstol Pablo: porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice. ¿Y por qué el apóstol Pablo nos dice eso? ¿Por qué el Espíritu Santo nos dice eso a través del apóstol Pablo? Porque el Señor sí sabía estos tiempos que vamos a vivir, donde las personas solo quieren escuchar lo que les conviene, de bendición, de prosperidad, de muchas cosas. Pero eso no es ser un maestro. Y lo vamos a leer ahí porque el Señor lo habla en su palabra, lo que las personas quieren oír para el provecho de ellos, de los predicadores o los maestros. Bueno, ¿qué significa? Dice, en estos tiempos los que enseñan de la superfe. El Señor no habló de superfe. El Señor habló de fe. Si tuvieres fe como el grano de mostaza, dijo el Señor. Si tan solo creyeres, dijo el Señor. El evangelio de la prosperidad, de hacer pacto con el Señor. Yo voy a pactar con tanto dinero para que el Señor me dé esto o lo otro. El Señor nunca habló de eso, mire. De hecho, le voy a decir algo. El Señor creó todo lo que está en esta tierra. Pero cuando usted vaya al cielo, en Cristo Jesús, que podamos vencer y llegar allá, allá no va a haber dinero.
No va a haber papel moneda, no lo va a haber, mi hermano. Porque por causa de eso, del amor al dinero, los hombres se han corrompido, la fe se ha corrompido, se ha vendido, y el Señor habla de eso en su palabra. Pero volviendo al tema, cuando nosotros estamos en estos tiempos, las personas quieren escuchar lo bueno. Te va a ir bien. Tú eres salvo. Dios te dice que eres salvo y que tu salvación no se pierde. Salvo siempre salvo. Muchos maestros que hablan de solo Jesús. Jesús es Dios, Jesús es el Espíritu y Jesús es todo. Otros hablan de que solo Jehová. Bueno, hay unos que quieren escuchar eso, que han sido adoctrinados en eso. Escucharon la voz de un hombre, pero no escudriñaron las Escrituras y no buscaron al Espíritu Santo en la intimidad para que les revelara la iluminación de lo que están recibiendo, el discernimiento, el poder discernir lo que usted está recibiendo. Y le voy a decir por qué, mire, porque imagínese, al propio Señor Jesucristo, a nuestro amado Yeshua, fue tentado con la palabra y lo que le dijeron era verdad. Pero Yeshua entendió, pudo discernir en el espíritu de que las intenciones del Satanás estaban corrompidas para un propósito del Satanás. Porque le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, dice, porque escrito está que a tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra, dice. Bueno, lo que el Satanás le dijo es cierto, pero la intención del Satanás era maligna. El Señor pudo responder, no tentarás al Señor tu Dios. Si eres el Hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan, dice. Bueno, lo que el Satanás le está diciendo era verdad. Y aún cuando le dijo, si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos porque me han sido dados a mí. Y sí, así fue. Pero después se lo fue despojado el Satanás en la cruz del Calvario. Volviendo al tema, cuando nosotros recibimos palabra, enseñanza, tenemos que tener estas 4 cosas. Una, tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que ser enseñados por un maestro de ministerio, de un maestro. Mire, todos los demás pueden enseñar. El profeta puede enseñar, el evangelista puede enseñar, porque si no sabe, no puede evangelizar. El profeta puede enseñar, el apóstol puede enseñar, el pastor puede enseñar, pero el ministerio directo es a un maestro de ministerio que tristemente en este mundo no hay. Parezco campana repicando en cada mensaje, siempre repito lo mismo, pero así lo voy a hacer hasta que el Señor me lleve. No hay maestro de ministerio. Si acaso le llamarán el doctor fulano de tal, el doctor tal, pero les da pena llamarse maestros. Pero el más grande maestro que ha existido, y así le llamaban rabí, maestro, fue nuestro Señor Jesucristo. Aunque él dijo que él era apóstol también, y él fue el más grande evangelista y el más grande profeta, y los 5 ministerios en él, pero él se hacía llamar maestro. Dice, ustedes dicen que yo soy maestro y lo soy, dice. Y nadie quiere ser maestro de ministerio, dice. Maestro de escuela dominical, maestro de esto, maestro de niños, maestro de jóvenes. Pero maestro de ministerio, como dijo Jesucristo, no hay, mi hermano. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a los deseos de su corazón, conforme a su mente, conforme a lo que ellos están viendo, conforme a lo que les conviene, para que la iglesia crezca. Hay iglesias con pastores, que las iglesias hay mucha gente, pero es por la prédica que están recibiendo, mi hermano. No está siendo usada la palabra para redarguir, como dijo el Señor. La palabra es para redarguir los corazones también. Pero si a usted le hablan que tú estás bien, que no te preocupes, el Señor mira tu corazón, tú no estás mal, el que está mal es el hermano, bueno, entonces es una doctrina, una enseñanza de apapachar a la persona, de consolarlo en su propia mente, en su propio corazón, donde no va a cambiar, donde él va a estar, yo no tengo la culpa, él tiene la culpa, yo estoy bien.
Pero el Señor dijo, si tú vienes al altar con tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú le hayas hecho algo a él o que él te hizo algo, no, que él tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve y ponte a cuentas con él, hasta donde él lo permita, mi hermano. Usted puede pedirle perdón a alguien de corazón y no lo va a recibir. Bueno, usted hizo lo que el Señor mandó y eso le va a contar. Pero yo le estoy hablando de lo que las personas queremos en estos tiempos, que nos habla el apóstol Pablo, le está diciendo a Timoteo, dice, las personas tendrán comezón de oír, dice. ¿Y qué es lo que quieren oír? El evangelio de la prosperidad, como le dije. La obediencia al hombre más que a la palabra. Es que mire, pastor, fíjese que me está pasando esto y esto. Y el pastor la va a aconsejar y le va a decir, usted no se preocupe, hermano, usted está bien. Cuidado. Usted tiene que tener cuidado porque lo que su pastor le diga tiene que estar cotejado con la palabra. Y cotejado con su oración en la intimidad con el Espíritu Santo. Pero si esos cuatro no están en un acuerdo, hay un problema, mi hermano. Más vale, mi hermana, que ore. Tenemos que ser discipulados por un maestro de ministerio, que no hay. Tenemos que congregarnos. Si usted no se congrega, no hay forma que le enseñe, usted se va a enseñar solo. Tenemos que tener una intimidad con el Espíritu Santo. Y tenemos que leer la palabra. Si a usted le falta uno de esos cuatro, muy difícil que usted se convierta en un maestro. Y no le estoy hablando de un maestro grande en la tierra, no, de una persona que le puede enseñar a 2, a 3 y puede discipular a 2, 3, 4 personas. El Señor dijo, id a ser discípulos, dijo. ¿Y qué son discípulos? Otro como yo. Otro que si yo llego temprano a la iglesia, él va a llegar temprano. Otro que si yo diezmo, él va a diezmar. Otro que va a hacer lo que yo hago. Ese es un discípulo. Yo me voy a convertir en un maestro de él. La obediencia al hombre en estos tiempos más que a la palabra para quedar bien. Entonces la iglesia está bien porque no hay problema ahí, mi hermano. No se le llama la atención a nadie. Todo está bien. No hay que criticar, no hay que juzgar a nadie. El altar del Señor está deshonrado. Porque no hay quien pueda subir ahí en la santidad. Ya dije la palabra, no iba a hablar de santidad hasta el final, pero se deshonra al Señor. Porque el único que toca la guitarra, que la toca muy bonito, pero no está caminando en la santidad. No está caminando en la palabra. Entonces hay que dejarlo. ¿Y qué le estamos dando al Señor? ¿Cómo ha sido enseñado a esa persona? Sufrir la sana doctrina, dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sufrir la sana doctrina es cuando no toleramos la palabra, no aceptamos la verdad escrita en la palabra para estos tiempos, sino que la cambiamos. Conforme va cambiando el tiempo, vamos interpretando la escritura conforme a nuestra concupiscencia, a nuestro entendimiento, a nuestra manera de vivir conforme al mundo. La palabra no cambia, mi hermano, pero nosotros la actualizamos o se interpreta diferente en esos tiempos. Es triste cuando usted va a una iglesia y le cambian el significado de algo que está establecido en la palabra. Dios no cambia, su palabra no cambia. No podemos ser como aquellos que le imprimían la palabra, como aquellos fariseos que dijo el Señor, imponían la palabra, cargas pesadas sobre las ovejas, pero ellos no las hacían. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un orden desde la cabeza, desde el pastor, los ministerios de liderazgo y el pueblo de una iglesia. Caminan en un orden con testimonio, caminan en una unidad, caminan en las enseñanzas, en la sana doctrina, en lo que el Señor estableció en su palabra. Bueno, ¿y cómo sabe usted que está caminando bien? Porque van a haber problemas,
Vamos a tener problemas. Los verdaderos hijos de Jesucristo vamos a tener problemas porque Él dijo que no somos de este mundo. No cabemos. El mundo nos va a aborrecer. Entonces queremos acomodar un evangelio del mundo y de Cristo. Pero tristemente dice el Señor que por tanto no eres frío ni caliente, Él nos va a vomitar. Dice. Usted sabe lo que se vomita. Cuando volvemos a la segunda carta de Pedro, hablando de los falsos profetas y falsos maestros, dice, mire, y esto lo está hablando Pedro para estos tiempos, porque dice habrá, dice, no dice hubo. Habrá, dice, cuando usted lee la palabra, usted diga al Espíritu Santo de Dios, por favor, ilumina tu palabra, esta tu sierva, esta tu sierva, Señor. Porque Él dice que un corazón que sumía, Él no lo va a rechazar. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo, dice. ¿Cómo habrá entre vosotros? Dice. Hubo como habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente. Usted no lo va a dar cuenta. Si usted no tiene una comunión con el Espíritu Santo, no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. Si usted no tiene discernimiento, no se va a dar cuenta. Usted solo va a recibir y va a decir, amén, gloria a Dios, pastor. Pero dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y mire esto que le voy a decir, porque eso es sobre ellos, pero esto le atañe a usted y a mí. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué le dice eso, mi hermano? Son los tiempos que vivimos. El camino de Jesucristo es blasfemado. Mire cuánta burla hay en el mundo por causa de la palabra, cuánto chiste. Aún los mismos cristianos hacen chiste de la palabra, chistes de Dios, se ríen y participan de la inmundicia del infierno, porque no tenemos entendimiento de lo que es la santidad. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por causa de cuáles? Bueno, de aquellos que sigan las disoluciones de esos falsos maestros, que los escuchen y pongan su mirada en ellos, no en la palabra. Cuando nosotros somos instruidos, es muy difícil, mi hermano, que seamos engañados. Y el Señor lo volvió a decir en la carta de Judas, en el capítulo 1, el verso 16. Dice, hablando sobre la falsa doctrina y falsos maestros, dijo, y esto, porque mire lo que habla ahí es terrible en la carta de Judas, a los falsos maestros y la doctrina falsa. Estos son murmuradores querellosos, dice, querellan, tienen problemas, tienen pleito, que andan según sus propios deseos, lo que está diciendo el apóstol Pablo en la segunda de Timoteo, en 4:3. Según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, cosas infladas, cosas exageradas, hermano, de la palabra, adulando, queriendo quedar bien con las personas para sacar provecho. Y lo que el Señor dice ahí es terrible, mi hermano, para los maestros. Mire, son dos ministerios que son muy difíciles. Tres que el Señor habla ahí. Los pastores, cómo tratan las ovejas. Los apóstoles, cómo ponen el fundamento y la alianza en la iglesia. Y los maestros, cómo enseñan a un pueblo, mi hermano. Porque los maestros darán cuenta, los 5 ministerios darán cuenta de las almas. Pero los maestros tienen un rol fundamental, porque el maestro es el que va a sentar las bases sobre los principios bíblicos. Un maestro, y ahorita le voy a decir quién es un maestro, es el que va a afirmar a una persona en la palabra, porque conoce la palabra, porque escudriña la palabra. Mire, un maestro de ministerio, como dijo
el Señor Jesucristo en todo el capítulo 4 de Efesios, hablando sobre la unidad del Espíritu, sobre la unidad del Espíritu de la iglesia, mi hermano. Y en el verso 11 dice, y él mismo dice, Jesucristo constituyó en aquel tiempo que caminan hasta este tiempo. ¿Por qué caminan a este tiempo? ¿Por qué existen? Porque el apóstol Pablo dijo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. ¿Cuándo? Ahora, en estos tiempos. En la segunda de Pedro, falso maestro y falso profeta. Ahora, en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros, dice. ¿Entre quiénes? Entre los que estamos ahora. Mire, yo no le estoy hablando de si usted cree en los profetas o en los apóstoles. Hermano, eso es su decisión. Yo le estoy hablando de lo que dice la palabra. Bendito sea el Señor porque nos dejó apóstoles y profetas. Lo que pasa es que hay muchos que se autodenominaron apóstoles y profetas y blasfeman el nombre de nuestro Señor Jesucristo por causa de la inmundicia y las concupiscencias de ellos, que ni siquiera tienen entendimiento de lo que es un profeta y no tienen entendimiento de lo que es un apóstol. Porque un profeta, mi hermano, lo voy a dejar ahí porque se va a hacer muy largo el mensaje. Yo después le traeré un mensaje en lo que es un profeta de los tiempos que vivimos ahora y lo que el Señor estableció bíblicamente. Verso 11, el capítulo 4 de Efesios. El mismo Yeshua Elohim, el Todopoderoso, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y el que no existe ahorita en este tiempo. El que no existe. El que no existe, aunque usted me diga, hermano, pero es que el pastor enseña, hermano, es que el apóstol enseña, hermano, es que el evangelista enseña. Entonces Jesucristo se equivocó, porque no necesitábamos que Él lo pusiera en los ministerios. Esto no lo puede recibir porque yo lo digo. Esto solo lo puede recibir a través del Santo Espíritu de Dios. La palabra de Dios solo se recibe en el Espíritu. Cuando a usted le dicen algo, usted lo puede discernir y recibir a través del Espíritu Santo, no a través de su lógica, no a través de su mente, de su razón. No se puede, mi hermano, vamos a caminar como mulos. Solo a través de su Santo Espíritu, donde el mulo ha estado trabado por 40 años, ahí se quedará hasta que venga a sus rodillas y le diga, Espíritu Santo, aquí estoy. El apóstol Pablo caminó, Saulo de Tarso caminó en la ley toda su vida y era un hombre íntegro. No había otro como Pablo. Por eso a él le daban cartas los líderes de ese tiempo para que él arrastrara a los cristianos a la iglesia, a las cárceles, perdón. Era un hombre tremendo, con mucha autoridad y poder, con todo el conocimiento de la Torá. Y él era celoso de la ley, pero no conocía la gracia, la verdad, el camino, no la conocía, porque él pensó que estaba bien hasta que el propio Jesucristo le iluminó su vida. Usted tiene que decirle al Espíritu Santo, Señor, si yo he estado equivocado, por favor, yo te ruego, no quiero ser un instrumento vacío. Quiero ser lleno de tu gloria, Señor, para que tú seas glorificado en mi vida. No es con palabras bonitas, con señales y prodigios, porque esos dirán, Señor, Señor, y Él les dirá, no os conozco. Es cuando abrimos el corazón y nuestro espíritu es humilde a recibir la palabra de quien sea, hasta de un niño, de un desconocido como yo. Yo no le digo que usted tiene que creer, pero crea la palabra, crea sus rodillas y crea cuando está en la intimidad del Espíritu de Dios. Él lo va a convencer, no yo. Él dijo a otros maestros, y tristemente esos no existen ahorita, no hay.
maestro es uno que escudriña la palabra, es un alumno de la palabra, es un alumno del Espíritu Santo, uno que está en acuerdo con los apóstoles, con los ministerios, todos, el ministerio quíntuple. Un maestro es uno que está en acuerdo con el pastor, que está en acuerdo con el evangelista, que está en acuerdo con el profeta y que está en acuerdo con el apóstol. Uno que vuelve a la fuente. Mire, no le voy a hablar que es teólogo, que sabe de exégesis, que sabe de escatología y de todo eso, mi hermano. Porque al hombre escucha esas palabras y se oyen bonitas, como en algunos países. Para una cosa pequeña le ponen un nombre rimbombante para que se oiga grande. Eso no le importa al Señor. Él no quiso que lo llamaran apóstol, pero Él dijo, yo soy apóstol. Él dijo, yo soy maestro. Cuando nosotros escudriñamos la palabra y le pedimos a su Santo Espíritu, va a haber un cambio en nuestra vida. Porque un maestro es alguien que vuelve a la fuente. No es alguien que le va a predicar siempre lo mismo, la misma línea. No, mi hermano. Es desde Génesis hasta Apocalipsis y va a escudriñar la palabra, va a recibir de su Santo Espíritu, va a estar en unidad con los otros ministerios. ¿Y por qué le digo con los otros ministerios? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué necesitamos maestros? Porque el Señor dijo en Oseas al pueblo de Israel. Y también, escuche, porque mucha gente dice, no hermanos, que ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Nunca estuvimos en ningún pacto, nosotros no teníamos pacto. Éramos como animalitos salvajes, sin Dios, sin pacto, sin nombre, sin ciudadanía, sin nada. Él tuvo misericordia de usted y de mí y de usted, por gracia. No menospreciemos eso. Los tiempos van cambiando, pero la palabra es la misma. El Dios es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo, el Hijo o el Señor de señores es el mismo. No podemos cambiarlo. No importa lo que usted diga o haga, no importa lo que el hombre diga. No importa si dice, ay hermano, es que robó porque ya se estaba muriendo el hijo y no le quedaba de otra que robar. El Señor dijo, no robarás. ¿Cómo entendemos eso? En la palabra, esas cosas solo se entienden en el Espíritu. Una de las cosas más terribles que tiene el hombre es la misericordia del hombre, es lo más triste que puede haber. La justicia del hombre, la misericordia del hombre, la bondad del hombre de su corazón, mi hermano. No la misericordia que viene de Dios para nosotros, no la bondad que viene de Dios para nosotros, que Él nos hizo partícipe de sus cualidades. Él es bondadoso y nos hizo partícipe a nosotros porque tenemos su naturaleza en el alma y el espíritu. Pero cuando usted oye a los hombres que blasfeman el nombre de Cristo, que no conocen a Él y hablan de amor, de misericordia, de justicia, eso es triste, mi hermano. Por eso necesitamos maestros de ministerio. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, dice. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y le dijo a Israel, pues no, porque el Señor dice, Yahweh habló a Israel y a los moradores de la tierra, contendiendo con ellos. En Oseas capítulo 4. A los moradores de la tierra. Por eso es importante que usted lea la palabra todos los días y le pida a su Santo Espíritu para entenderla. Porque no hay verdad en la tierra ni conocimiento de Dios Elohim. Mire, hermano, si verdaderamente conociéramos a Dios, seríamos diferentes, empezando por este que está aquí. Nuestra actitud sería diferente. Job, que era un hombre que tenía 4 cualidades que no creo que haya un hombre que las tenga ahorita en este tiempo. Yo no sé, a lo mejor hay, el Señor me perdone si me equivoco, pero dice que era un varón recto, perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios. 4 cualidades, mi hermano.
Y él se atrevió a decir, yo no te conozco, te había oído de oídas. Pero a Job le tuvo que pasar todo eso para conocer al Dios de los cielos todopoderoso. Y usted y yo, mi hermano, bueno, no importa, hay esperanza, porque Él nos dejó su Santo Espíritu, que Él es el que nos va a convencer de justicia, de la justicia de Cristo. Él es el que convence. No estoy hablando de pecado, hermano, usted ya sabe eso. De la justicia de Yeshua, de la iluminación de su palabra en estos tiempos, que lo que es santo sigue siendo santo. Aunque Él dijo en los postreros tiempos, a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo, pero usted y yo no somos de eso. Lo malo sigue siendo malo y lo bueno sigue siendo bueno. Dios es santo ayer, Dios es santo hoy y Dios es santo siempre. Eso no va a cambiar. Y vamos a entrar a aguas más profundas, porque el Señor dijo, primera de Pedro 1:16, Levíticos 11:44 y Levíticos 19:2. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y lo dijo allá y acá, para que usted y yo no diga que es de allá o que es para qué o que no es para nosotros. Porque si usted cree que no es para nosotros, le tengo noticias. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, nadie será salvo. El que no sea santo, el que no esté santificado, no entrará al cielo. No importa, mi hermano. En el cielo, donde es puro y perfecto todo, no entrará cosa imperfecta. Solo el de manos limpias y un corazón puro, solo el que esté santo, no lo verá al Señor. Y el que no mire al Padre, al Hijo y al Espíritu, es porque no estará en el cielo. Usted puede hablar de lo que quiera, puede decirle lo que quiera, mire, le podrán enseñar lo que quiera, pero sin santidad nadie verá al Señor. Él lo dijo. Podemos pedirle perdón al Señor 40,000 veces, pero tenga cuidado que el Señor lo llame o Él venga, porque el Señor está pronto a venir y nosotros estamos jugando a pedirle perdón al Señor cada vez que lo ofendemos. Dice el Señor a los que son al maestro de ministerio, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Usted entienda eso. Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que la aborrece es ignorante. ¿Y de quién vamos a recibir instrucción, mi hermano? De cualquiera que nos hable la palabra, que la podamos discernir, la intención. Porque si es para una enseñanza, para edificación, gloria a Dios. Pero si es para juzgar, usted cierre su boquita y deje que la persona hable. Porque el Señor le dijo a Pablo que le dijera a Timoteo, en el 2 de Timoteo 3:14 al 17, le dijo, 3:14 al 17, le dijo, pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo era el muchacho que era discípulo del apóstol Pablo. Y mire qué lindo, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Cuando Pablo le está diciendo eso a Timoteo, solo estaba la Torá. No estaba escrito el nuevo pacto, mi hermano. Y le dice, desde la niñez, dice. ¿Y por qué desde la niñez? Porque en Israel, cuando un niño tiene 13 años, ya se le considera consciente de sus actos, responsable de sus actos, y conoce la Torá. Se le ha enseñado. Y la Torá no son los 5 libros, se le está hablando de todo, la Tanaj, toda la palabra. Se le ha enseñado a ese niño desde pequeño. Que por eso es que el pueblo de Dios ha perecido, los cristianos, porque a nuestros hijos ni siquiera les enseñamos
a orar, ni siquiera les enseñamos a adorar, no les enseñamos a escuchar, no los hemos adoctrinado diariamente a leer la palabra, no los hemos. Y queremos que Dios haga todas las promesas que están en la Biblia para nuestra familia, pero no somos capaces de cumplir lo que el Señor dijo en su palabra. Tú, Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, un muchacho sabio en su juventud. Aleluya, Señor, queremos esto para estos tiempos, nuestros muchachos. Te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios Elohim, útil para enseñar. Usted va a enseñar con la palabra. Usted va a enseñar en justicia. Para redarguir. Estos tiempos necesitamos la palabra que redarguye, mi hermano. Necesitamos maestros o el que enseñe en un púlpito que redarguya a un pueblo con la palabra, no que saque un machete y traiga condenación. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la palabra para redarguir, así como Pedro le habló a aquellos en el aposento alto cuando salieron en la venida del Espíritu Santo, el Shabbat, el segundo Shabbat para nosotros los cristianos. Usted no entiende eso, pero uno de mis mensajes va a entender. Para redarguir, Pedro, lleno del denuedo del Espíritu Santo, fueron redarguidos y se convirtieron 3,000 personas. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo todo esto que él desde niño fue enseñado, eso nos dice a nosotros que aunque nosotros estemos adultos podemos ser enseñados, mi hermano. Pero para que usted sea enseñado necesita tener la disposición. No ponga la mirada en un hombre, ponga la mirada en el Espíritu de Dios, en la palabra, en Jesucristo, en un siervo de Dios que tiene testimonio, que no le va a hablar de lo mismo, no va a centrar la doctrina en una parte de la palabra, sino desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahorita se lo voy a leer para que usted no diga, pero antes de llegar ahí, le voy a terminar lo que dijo el Señor. Necesitamos la palabra, maestros que redarguyan y para instruir en justicia. Lo que le dije, instruir en justicia. Con el corazón se cree para justicia, dice Romanos 10:9-10. Nosotros, los tiempos que vivimos son los que el apóstol Pablo habló, que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, mi hermano. Usted tiene que meditar delante del Señor qué está recibiendo, qué está comiendo, qué le están discipulando, cuántos años tiene de estar sentado en una silla, cuántos frutos ha dado usted, cuántos discípulos hemos hecho. Usted está apto para enseñar. En los deberes cristianos, Romanos 12, del 6 al 7 dice, como el don de enseñar. Mire, ahí está hablando de un don. Pero aunque usted y yo no tengamos el don de enseñar, tenemos el don del Espíritu. Y si tenemos el Espíritu, tenemos el denuedo para poder enseñar. ¿Cómo? Conforme Él nos lo ponga. Hay un tiempo para todo, cuando usted va a abrir su boca, cuando usted va a orar, cuando usted va a enseñar, cuando usted va a predicar, cuando usted va a hacer algo. Pero hay un tiempo, eso solo lo dicta Él cuando somos guiados por Él. El don para enseñar. De manera que teniendo diferentes dones, dice el apóstol Pablo a la carta de los Romanos, capítulo 12, del 6 al 7, según la gracia que nos es dada, dice. Porque los dones son por gracia.
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir. O el que enseña en las enseñanzas. En las enseñanzas. Nosotros necesitamos maestros de ministerio. La iglesia está dividida. Cada quien agarró una parte y formó una doctrina y formó una religión, o como usted le quiera llamar. Y por eso la iglesia de Jesucristo, los que reconocemos a Jesucristo como el Mashiach, no podemos juntarnos ni entre nosotros mismos, mi hermano. Trate de juntar pastores de diferentes denominaciones. No lo va a hacer. Lo único que puede hacer eso es el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que clamarle al Señor, porque fuimos enseñados, adoctrinados en los pensamientos y el corazón de un hombre que agarraron parte de la palabra, pero no en su totalidad. Un hijo de Dios necesita tener el amor de Cristo, estar en la santidad y la obediencia. Porque si no está en esas tres cosas, es muy difícil que usted pueda enseñar a otros. El Señor le dijo a través del profeta Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice. Las personas en estos tiempos ponemos la mirada en el hombre y no en la palabra. Pero tenemos que volver, mi hermano, y clamarle al Señor y decirle: Señor, levanta en estos tiempos maestros que enseñen tu palabra. No queremos perecer, queremos conocer, Señor, los tiempos que vivimos. Danos el discernimiento para poder discernir los tiempos, Señor. Tú estás pronto a venir y nos vas a hallar, Señor, creyendo que hacemos lo correcto. Y no queremos que tú nos rechaces. Aún pastores, ministros, grandes hombres de Dios tienen que venir a sus rodillas y buscar la intimidad de su Santo Espíritu para que Él pueda iluminar su palabra para estos tiempos, lo que Él quiere. Mi hermano, mi hermana, esto no tiene nada que ver si yo tengo o no tengo razón. Tiene que ver con una salvación tan grande que nos ha sido reservada. No la perdamos por estar obtusos en nuestro corazón y en nuestra mente en algo que nos fue enseñado. Vengamos a la fuente. El Señor no abolió la ley. Todavía vino a cumplirla. Nosotros tenemos que celebrar todo lo que Él dijo. Tenemos que caminar en todo lo que Él dijo. La iglesia de Jesucristo tiene que venir a una unidad en el mundo, porque está dividida. Ni entre nosotros mismos nos queremos. Eso fue porque hubieron malos maestros que enseñaron una parte de la palabra y otra parte de lo que ellos querían. Porque unos se enfocaron en la santidad, otros se enfocaron en el bautismo, otros se enfocaron en hacer obras, otros se enfocaron en crecimiento, otros en superfe, otros se enfocaron en obras, hermanos, de ayudar a las personas, en muchas cosas. Pero todo eso fue parte de un todo. Él no vendrá por una denominación, vendrá por una iglesia. Y si la iglesia no tiene el conocimiento porque no fue enseñada, se va a quedar, mi hermano. El Señor le bendiga en esta tarde.